Pues gracias por estar hoy aquí. Creo que estarán llegando algunos más, pero vamos a dar inicio para aprovechar al máximo. Tengo el gusto de introducir con todos ustedes a Isabel Sierra. La conozco desde hace mucho, colaboramos en la diócesis y me da muchísimo gusto que ella es una terapeuta matrimonial y familiar católica. Ella también tiene sus credenciales como consejera clínica profesional. Isabel es una persona que ha colaborado intensamente en la diócesis en la investigación del proyecto Amén, que ha sido un proyecto en colaboración con instituciones de la ciencia como RAND y también colabora con NAMI. Esta investigación ha sido para profundizar el estigma en nuestras comunidades latinas respecto de la salud mental. Isabel estudió en la Universidad de Zacatecas, de donde es originaria, pero también tiene su máster en la Universidad del Sur de California. Tiene una amplia clínica y constantemente está trabajando sobre todo con pacientes de alto riesgo. Ella ofrece sus servicios en Mountain Counseling and Training. Ella tiene mucho interés en acompañar sobre todo personas que tienen padecimientos severos y su historia es muy interesante, estoy segura que nos la va a compartir. Quiero pedirles que reciban con un caluroso aplauso a Isabel Sierra y que también se sientan en la confianza de extender sus preguntas o de buscar su asistencia posterior a este taller. Muchas gracias por acompañarnos. Les dejo con Isabel Sierra. Gracias. Muchas gracias, Petra. Gracias por la presentación y gracias a todos ustedes por estar aquí el día de hoy. Primero que nada, les quiero pedir disculpas de antemano. Siempre me pongo muy nerviosa antes de hablar y comienzo a hablar rápido, pero si ustedes notan que voy muy rápido, siéntanse libres de decirme, tranquila. ¿Ok? Como ella dijo, mi nombre es Isabel. Yo trabajo como consejera de niños, trabajo con pacientes de 6 a 22 años. Y muchos de nuestros casos son casos severos de crisis, de autolesiones, suicidio, de problemas de comportamiento, de violencia. Entonces, ese es un poquito sobre mi experiencia. He estado trabajando como consejera por los últimos 3 años. Y también trabajo como coordinadora de Proyecto Amén, que como Petra dijo, es es un proyecto que está pasando aquí en la diócesis, que estamos trabajando muy fuerte para traer un poquito de conciencia sobre lo que es la salud mental y la enfermedad mental aquí a nuestras parroquias, a la comunidad. Y pues vamos a comenzar comprendiendo qué es la salud mental. La salud mental es un término que hemos estado escuchando mucho allá afuera, que la gente está compartiendo en las redes sociales, del que se habla mucho, pero que en realidad todavía está un poquito confuso, no es claro, ¿verdad? No es lo suficientemente claro. Como les comenté, yo soy de México, soy de Zacatecas, y en mi familia el tema o el concepto de salud mental es algo que no existía. No que no existía, pero que la gente no sabía. De las comunidades de donde mis papás son de 2 ranchitos, en donde son como 10 casas. Entonces era muy difícil que la gente prestara atención a lo que es la salud mental. Ahora aquí en la pantalla tienen algunos números. Las estadísticas, y esto es basado en información obtenida de la Alianza Nacional sobre las Enfermedades Mentales, nos dicen que 1 de cada 5 adultos en Estados Unidos experimenta una enfermedad mental cada año. 1 de cada 20 adultos en Estados Unidos experimenta una enfermedad mental grave cada año. 1 de cada 6 jóvenes en Estados Unidos entre 6 y 17 años experimenta un trastorno de salud mental cada año. El 50% de todas las enfermedades mentales de por vida comienzan antes de los 14 años y el 75% antes de los 24 años. Es decir, que entre los 14 y los 24 años es cuando el mayor número de síntomas aparecen en las personas. Y el suicidio
es la segunda causa principal de muerte en personas de 10 a 14 años. Cuando lo escuchamos aquí, pensamos en números, ¿verdad? Pensamos en números, estadísticas, y se siente un poquito lejano. Pero cuando empezamos a ver que 1 de cada 5 adultos, quiere decir que de cada 5 personas aquí, una de esas personas puede padecer una enfermedad mental. Puede ser su familiar, su ser querido, su vecino, su amigo o incluso, como en mi caso, yo, ¿verdad? Entonces es por eso que es importante, cuando vemos las estadísticas, tomar en cuenta que no nada más son números y que no está lejano, sino que es parte de nuestra realidad del día al día. Ahora, cuando hablamos sobre salud mental, como mencioné anteriormente, suele ser un poquito confuso. Lo llegamos a confundir con lo que es la enfermedad mental. Son dos cosas diferentes. ¿Ustedes sabían eso? ¿Que son dos cosas diferentes? La salud mental se refiere a nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Es decir, afecta cómo nosotros pensamos, sentimos, actuamos y influye en nuestra capacidad para hacer cosas en nuestra vida diaria. Ahora, un trastorno mental o una enfermedad mental es cuando hay ciertos síntomas que nos impiden funcionar en nuestro día a día. Es decir, que como nuestra salud física, nuestra salud mental se ve afectada. Por ejemplo, cuando tenemos un problema de salud física, ya no podemos funcionar de la misma manera. Lo mismo pasa con una enfermedad mental. Según la OMS, la salud mental es lo que nos permite funcionar día a día. Si nuestra salud mental está afectada, lo que puede pasar más probablemente es que dejemos de funcionar en diferentes áreas de nuestra vida. Cuando hablamos de salud mental, hablamos entonces de algo más que los trastornos mentales, ¿verdad? Es una parte integral de nuestra salud en general. No nada más nuestra salud física, pero de nuestro bienestar en general. Aquí hay algunos factores que afectan la salud mental. Los factores que afectan la salud mental principalmente es la genética. La genética juega un papel muy importante en la salud mental. Desafortunadamente es algo de lo que la persona no tiene control, es algo con lo que ya nacemos y que heredamos de nuestros antepasados. Entonces se ha encontrado que la genética nos puede dar una predisposición a sufrir esquizofrenia, depresión y ansiedad. Se ha encontrado que hay un gen que se pasa de generación en generación. Y otra cosa es que la genética no funciona sola, sino que interactúa con el medio ambiente. Entonces, aunque sea una persona que nació de la misma familia, de los mismos papás, va a influenciar diferente dependiendo del ambiente en el que la persona esté. Y ojo ahí, aunque la genética puede ser un factor determinante, no significa que va a hacerlo siempre. Puede haber sus excepciones. Puede que la persona no tenga ninguna consecuencia por su genética, pero puede que sí afecte. Otros factores son los factores biológicos. Cuando hablamos de factores biológicos nos referimos a la forma en que nuestro cerebro funciona, ¿verdad? Lo que son nuestros neurotransmisores es cómo nuestro cerebro se comunica, cómo nuestro cerebro procesa la información que recibimos, y cuando hay alguna alteración en esos factores biológicos, impacta nuestra salud mental. Otra cosa es la estructura cerebral. Como nuestro cerebro está diseñado, también tiene un impacto en nuestra salud mental. Otro factor biológico son las hormonas. Durante el proceso de desarrollo pasamos por diferentes etapas en donde nuestro cuerpo produce hormonas de diferente manera. Por ejemplo, durante el embarazo hay cantidades más altas y esto afecta cómo la persona se siente, o durante la menopausia. Y otro factor biológico es algo que se llama plasticidad cerebral. ¿Alguien de ustedes había escuchado este término antes? ¿No? Plasticidad cerebral es la capacidad que tiene nuestro sistema nervioso de adaptarse al medio ambiente. Entonces, cuando hay una alteración, en la plasticidad cerebral, nuestro cerebro reacciona de una manera diferente y puede que desarrolle alguna enfermedad mental. Muy bien. Y otros factores
son los factores sociales y ambientales, que trata sobre las relaciones que tenemos con las personas en nuestra vida, en nuestra familia, nuestra pareja, nuestros amigos, nuestra comunidad, la relación que tenemos con la gente de nuestras parroquias. Eso impacta mucho nuestra salud mental. Cuando se vive en un entorno que es un poquito agresivo, donde hay violencia, va a afectar de manera diferente que si estás en un ambiente en el que todo es de apoyo, en el que la gente te entiende, no te juzga, va a ser diferente. Y el último factor que afecta a la salud mental son los estilos de vida y la psicología. Entonces aquí es donde va nuestra personalidad. Nuestra personalidad tiene mucho que ver en cómo afrontamos los síntomas de salud mental. Si nosotros no estamos listos para ver las cosas de una manera positiva, va a impactar. La manera en que manejamos el estrés, si perdemos el control muy fácilmente y dejamos que el estrés nos abrume, si no tomamos un descanso, es algo que nos va a impactar también. El estilo de apego que tenemos. El estilo de apego es algo que desarrollamos cuando somos niños, dependiendo de los adultos que hay en nuestra vida, los adultos y el nivel de seguridad que nos dan. Si es un apego seguro, es muy probable que cuando el niño sea adulto, su salud mental sea más saludable. Ahora, si es un apego inseguro, siempre va a estar ansioso, va a tener miedo, va a sentir que no está aceptado por la sociedad y va a influir también en su salud mental. Otro muy importante es el experimentar traumas, el pasar por una situación en la que la persona se ve amenazada, ya sea abuso físico, abuso sexual, abuso psicológico. Por ejemplo, en mi comunidad, que somos los latinos hispanos, la inmigración es un trauma muy fuerte que vive la persona, que no es, de cierta forma, no se aborda y se pone como abajo de la alfombra, ¿verdad? Entonces ahí se queda guardado, hasta que un día de repente, ¡pum!, explota la persona. La motivación y el tener un propósito de vida también influye. Cuando la persona no tiene hacia qué ver en el futuro, es muy fácil que los síntomas de las enfermedades mentales los tomen y no los dejen sobresalir, que no tengan esa capacidad de resiliencia, porque no hay una meta, ¿verdad? No hay un propósito, no hay para qué seguir creciendo. Y la regulación emocional, es decir, la capacidad de la persona para regular sus emociones. Hemos visto a veces personas que pierden el control muy fácilmente, ¿verdad? Que se enojan o que lloran cuando no es tan grande la situación. Entonces, nuestra capacidad sobre eso también influye en nuestra salud mental. ¿Alguna pregunta hasta aquí? You mentioned that the cause of in ages 10 to 14 years old, there is an increased rate of suicide. So what are the most common causes of suicide in that age, the 10 to 14 years old? What is the most common cause of suicide in people or person ages 10 to 14? The most common cause of suicide, yeah. Well, it's always different. Okay. Desafortunadamente perdón, se me fue el cerebro, inglés-español. Desafortunadamente las enfermedades mentales son vividas de manera individual y son diferentes para cada persona. Entonces es muy difícil como generalizar, por esta razón pasa. Cada persona tiene sus motivos. Como mencioné, estos son algunos de los factores que pueden afectar y que pueden llevar a eso, pero va a depender mucho de manera individual en la persona. But what does the research say? There's a research that says the most common cause of suicide in ages 10 to 14 years old, because those are the teens, and sometimes probably it's, you know, either it's sexual orientation, peer pressure, or bullying. So I'm not sure what you have read, so that's why I'm asking. Yes. What's the most common cause? No tengo esa información disponible en este momento, pero si me da su correo electrónico le puedo compartir más información sobre lo que dice la investigación, ¿verdad? Ahora, estos son algunos síntomas de alerta, síntomas que podemos estar nosotros monitoreando de las personas a nuestro alrededor
y de nosotros mismos. Estos síntomas nos pueden ayudar a buscar ayuda antes de que las cosas estén en un nivel donde buscar ayuda ya es un poquito más complicado. Cuando hablamos sobre síntomas emocionales, nos referimos a cuando la persona empieza a experimentar ansiedad, que es una sensación de preocupación, miedo, pánico, pero que es fuera de lo normal, ¿no? Como por ejemplo cuando las personas experimentan ansiedad todo el tiempo, cuando van a dar una presentación, como en mi caso, cuando tienes un accidente, cuando pasan cosas que no tenías previstas, es muy fácil que experimentemos ansiedad. Pero cuando es un síntoma de alerta es cuando pasa en situaciones que no son amenazantes, cuando la persona no está en una situación que la está poniendo en peligro. Síntomas de depresión, como lo es sentimientos de tristeza, desesperanza, vacío o pérdida de interés en actividades que antes eran placenteras. La persona deja de interesarse por lo que normalmente se interesaba y ahora se encuentra más deprimido, se ve más triste, se empieza a aislar. Irritabilidad, sentimientos de enojo o frustración, a menudo sin una causa clara. Por ejemplo, hemos escuchado en nuestras familias que dicen, no, es que él es bien enojón, siempre está enojado, ¿verdad? De la nada se enoja, de la nada explota. Eso es un síntoma que podría desarrollarse en una enfermedad mental. Tal vez no en ese momento, pero podría pasar a largo plazo si no se trata. Síntomas cognitivos o del pensamiento son problemas de concentración, cuando la persona empieza a tener problemas para concentrarse en actividades de la vida diaria o en la toma de decisiones. De repente ya no puede tomar decisiones de la misma manera que lo hacía antes. El tener pensamientos intrusivos, estos son ideas, imágenes o impulsos que aparecen repentinamente y son difíciles de controlar. Es decir, pensamientos que la persona no desea experimentar, pero que de alguna u otra manera están pasando constantemente. Pensamientos suicidas, deseos o ideas recurrentes de hacerse daño o a sí mismo o de terminar con su vida. Estos son también pensamientos intrusivos, pero son otro síntoma. Cuando la persona empieza a decir, oh, estaba pensando, ¿qué pasaría si yo muriera? ¿Verdad? O estaba viendo, ¿quién me extrañaría? Esos son algunos síntomas a los que debemos de estar alerta. Y distorsiones cognitivas o del pensamiento. A veces decimos, ¿qué es eso, verdad? ¿Qué son distorsiones del pensamiento? Es algo que todos, absolutamente todos experimentamos. El problema es cuando dejamos que esos pensamientos controlen nuestra vida. Empezamos a leer mentes, ¿verdad? Por ejemplo, ella me está viendo, yo creo que me está criticando, ¿qué estará pensando de mí? Y dejamos que eso interfiera en la manera que estamos funcionando. Algunos síntomas físicos que podemos notar cuando está iniciando una enfermedad mental puede ser fatiga, sensación constante de cansancio, falta de energía, dolores y malestares, dolores inexplicables en el cuerpo, como dolor de cabeza o problemas digestivos. Esta le pasaba mucho a mi mamá, siempre le dolía todo. Le dolía la cabeza, le dolía el cuerpo, le dolía el brazo. La llevábamos a emergencias, la revisaban y no tenía nada. Entonces era algo que era más mental que realmente físico. Hasta que ella descubrió que tenía depresión, fue que se comenzó a tratar. Cambios en el sueño, insomnio, cuando la persona ya no puede dormir, o hipersomnia, cuando empieza a dormir demasiado, que todo el día está dormido, duerme toda la noche y despierta cansado, ¿verdad? Quiere seguir durmiendo. Cambios en el apetito, cuando la persona comienza a comer más o deja de comer, y esto puede ser por su imagen, por preocupación de su imagen, o puede ser porque la persona nada más no tiene hambre, deja de tener interés por la comida. Algunos síntomas comportamentales o del comportamiento es el aislamiento social, cuando la persona empieza a separarse de su familia, de sus amigos, prefiere estar solo más tiempo. Y ojo, esto no es como de un día quiero darme tiempo para mí, no, esto empieza a ser algo del diario, empieza a ser algo de que lo invitan a salir y no quiero, tengo que hacer algo y se quedan en la casa acostados todo el día.
Autolesiones es también un síntoma del comportamiento, cuando empiezan a lastimarse a ellos mismos. Comportamientos compulsivos o obsesivos, empiezan a hacer compras impulsivas, ¿no? De la nada, empiezan a gastar el dinero que no tienen, ese puede ser un síntoma del comportamiento. Consumo de sustancias, cuando empiezan a consumir alcohol, drogas o sustancias como un mecanismo de afrontamiento hacia los síntomas que están viviendo. Otros son síntomas perceptuales o de la percepción, que es cuando la persona empieza a tener alucinaciones, empieza a escuchar o ver o sentir cosas que no están presentes. Entonces, si su familiar o amigo les empieza a decir, oh, es que estaba escuchando que estaban hablando mal de mí, pero nadie estaba hablando, ese puede ser un síntoma. Delirios, creencias falsas que no son compartidas por otros y que son sostenidas a pesar de la evidencia en contra. Por ejemplo, el escuchar que hablan mal de ti, pero no tener prueba de ello, pero seguirlo creyendo. O por ejemplo, oh, me están persiguiendo, me está persiguiendo el FBI y no tiene ninguna prueba, pero lo cree a pesar de todo. Síntomas interpersonales son conflictos en nuestras relaciones. Y aquí está bien importante porque esta la normalizamos mucho, ¿no? No, pues es que nada más nuestra relación es así conflictiva. Pero en realidad cuando la persona está teniendo conflictos en el trabajo con las personas, en la casa, con los amigos, ese es un síntoma, porque significa que la persona puede estar irritable, que puede estar experimentando estos pensamientos, distorsiones del pensamiento que no son reales, y es bueno poner eso en perspectiva y hablar con la persona. Acuérdense que reconocer estos síntomas es el primer paso para buscar ayuda. El saber que algo no está bien y que hay algo que se puede hacer es el primer paso. Entonces ahora vamos a hablar sobre el desafío de las adicciones. Cuando escuchamos adicciones, pensamos en alguien utilizando drogas, ¿verdad? Pero hay diferentes tipos de adicciones. Están la adicción a sustancias, que es en donde está el uso de alcohol, tabaco, marihuana, cocaína, metanfetamina, y tenemos la adicción comportamental, que es cuando las personas, por ejemplo, son adictos al juego, al internet, al sexo, a la pornografía. Esas son las adicciones comportamentales. Las adicciones son un desafío en la salud mental, ya que a menudo coexisten con trastornos de salud mental como la depresión y la ansiedad, creando un ciclo vicioso. Entonces es ahí donde está el reto, porque como coexisten, es difícil identificar y separar una de la otra. La carga psicológica de la adicción puede agravar los problemas de salud mental, haciendo que la recuperación sea más difícil. Esta es una pregunta para ustedes. ¿Ustedes creen que las adicciones se consideran una enfermedad mental? ¿Sí? Muy bien. Sí, la realidad es que sí, puntito para todos. Las adicciones sí se consideran una enfermedad mental. Estos son trastornos muy complejos y complicados, difíciles de entender, pero son considerados una enfermedad mental porque afectan el funcionamiento diario de la persona y comparten muchas características con otros trastornos de salud mental. Entre estas características, las principales son el control de impulso. Se altera el control de impulso de la persona cuando está viviendo con una adicción, y la toma de decisiones. La toma de decisiones se desregula, ya no es la persona tan consciente sobre las decisiones que está tomando. Las adicciones suelen estar relacionadas con otros trastornos mentales, y a esto se le conoce como comorbidad. Comorbilidad. Que existen juntas al mismo tiempo. Es como la correlación, que están las dos encima de una. Los trastornos de adicción y los trastornos mentales. Sí, que viven juntas.
cuando hay una comorbilidad. ¿Okay? La comunidad científica y médica respalda la idea de que las adicciones son trastornos complejos que afectan el cerebro y el comportamiento. Es decir, que se pueden tener los dos. Lo que la investigación encontró, la investigación hizo estudios sobre esto, trataron de ver cómo afectaba la adicción en el cerebro y descubrieron que era de la misma manera que afecta el uso de sustancias. Nuestro cerebro funciona a base de lo que es estímulo-respuesta, ¿verdad? Entonces, tenemos un estímulo y nuestro cerebro da una respuesta. Y esto es en base a diferentes químicos en nuestro cerebro. Nosotros sentimos una respuesta de acuerdo al estímulo. Por ejemplo, cuando es un estímulo que nos da satisfacción, como lo es comer, liberamos una sustancia que se llama dopamina. Entonces nuestro cerebro dice, oh, esto se siente bien, lo quiero hacer de nuevo. Entonces nuestro cerebro dice, oh, hay que hacerlo otra vez porque esto me va a ayudar a sobrevivir. Entonces ya no se trata nada más de gusto, de placer, sino de sobrevivencia. Nuestro cerebro no conoce la realidad de lo que es nada más la fantasía de la sustancia de la dopamina. Entonces comienza a decir, ok, ocupo hacer esto para sobrevivir. Ya deja de ser lo que quiero y pasa a ser una necesidad. Pasa a ser algo que necesito. ¿Así sucede con las adicciones? Con las adicciones, sí. Isabel, por ejemplo, en el caso de personas que saben que están deprimidas o que conocen que tienen un problema de ansiedad, pero su cerebro les hace creer que con consumo de cierta droga están balanceados. Como si dijéramos, si fumo marihuana me siento muy bien, se me va la ansiedad. O si me tomo una metanfetamina, se me quita la depresión y me pongo feliz. En esa comorbilidad de las dos juntas, la persona, ¿qué debería tratar primero? ¿La ansiedad Sí. o la enfermedad mental? Eso Es es algo de lo que voy a hablar un poquito más adelante, pero es un problema, ¿verdad? Es una de las barreras, de hecho, sobre el tratamiento, pero ahorita llego a eso, Petra. Muy bien. Perdón, ¿así puede pasar también con el medicamento? Con el medicamento para las enfermedades mentales es diferente, funciona. Para cualquier dolor De cualquier. Es diferente y acuérdese que cada persona reacciona diferente a los medicamentos. Todos tenemos diferentes factores genéticos que intervienen en cómo nosotros percibimos agentes externos como lo es los medicamentos. Igual pasa con el abuso de sustancias, ¿verdad? Por eso algunas personas desarrollan una adicción y otras personas no. Question. When you say medication, are they referring to like the treatment medications used to treat depression, or are they referring to substance abuse? Because mental illness, a person who is genetically prone to mental illness because they have a family history of mental illness, if that person takes a drug or a substance, then that substance can trigger that mental illness. So, and the question of which one do you treat first, the depression or the addiction? You have to treat first the depression, because if a person is depressed, then they would go into drug addiction because they're looking for ways to help themselves. So once they are treated, once you have treated the depression, then the person now has a sense of knowing, oh, okay, I'm depressed, I need to work on this, so their cognitive knowledge is improved. Thank you. One Thank you. question. Yes. Could you talk a little bit about, thank you again so much for talking about addiction, but can you talk about the relationship between addiction and technology? Because we're noticing like gaming addiction, social media addiction, like how does that fit under like mental illness? It is, Sorry. yeah, no, it's okay. Es uno de los tipos de adicción comportamental, ¿verdad? Entonces, ese no cabe en lo de las sustancias, pero tiene que ver con el comportamiento y cómo el cerebro siente gratificación cuando pasa mucho tiempo por ejemplo, en la computadora.
Entonces, es una área que todavía está siendo muy estudiada, pero si me dejan su email les puedo mandar información sobre el tema. ¿Sí? Perdón, ha mencionado la adicción a sustancias como el alcohol o la marihuana, ha mencionado también la adicción a comportamientos como podría ser la pornografía o de repente los comedores compulsivos, pero no has mencionado la adicción a otras personas que también le llaman codependencia, o lo estás considerando dentro del comportamiento. Esa es parte del comportamiento, pero cuando es hacia otra persona no cabe tanto en adicción, se utilizan otros términos como lo mencioné, el tipo de apego, la codependencia, es otro tipo de cosas. Muy bien, vamos a continuar. Entonces sí, entonces se descubrió que las adicciones se pueden tratar, que existe tratamiento, entonces hay muchas similitudes entre lo que es la adicción y los trastornos mentales. Una de las cosas que se relacionan es, por ejemplo, la genética. Existe también una predisposición genética que aumenta el riesgo a la adicción, y los factores ambientales también tienen mucho que ver. El pasar por un trauma, el estrés, el estrés y el tener algún otro tipo de enfermedades mentales tiene un impacto grande en eso. Descubrieron que se podía dividir en síntomas. Cuando lo pusieron en definición en lo que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, lograron describirlo con síntomas de dependencia, que son intenso deseo de consumir, incapacidad para dejarlo, y síntomas de abstinencia, es decir, que la persona experimenta síntomas cuando no está recibiendo ese estímulo externo. Hay muchos tipos de tratamiento para lo que es las adicciones, como es el enfoque terapéutico, el apoyo social, los grupos de apoyo, y más que nada es que es una condición que va a necesitar una recuperación continua. No se cura de una vez por todas, sino que siempre va a estar la persona con riesgo de recaer. Y es por eso que se necesita mucho utilizar prevención para evitar esas sobrecaídas. Entonces, ¿qué es la comorbilidad entre los trastornos por adicción y las enfermedades mentales? En 2021, según la Alianza Nacional sobre las Enfermedades Mentales, el 7.6% de los adultos en Estados Unidos experimentaron un trastorno de adicción y una enfermedad mental concurrentes, lo que equivale a 19.4 millones de personas. Entonces, otra vez, cuando escuchamos el número se escucha grande, pero hay que pensar que estas personas, estos 19.4 millones, son personas con una vida, con sentimientos, con familiares. Puede ser un padre de familia, puede ser un hijo, un esposo, una madre. Es por eso que cuando pongo los números sí se escucha grande, pero hay que tratar de hacerlo sentir más cerca de casa, porque es una realidad. Entonces, vamos a pasar a esta. La conexión entre el uso de sustancias y enfermedades mentales en los adolescentes. Más del 60% de los adolescentes en tratamiento de trastornos por uso de sustancia también cumplen los criterios diagnósticos para otra enfermedad mental. El 60% de los adolescentes que están en tratamiento cumplen otro criterio también. El cerebro sigue desarrollándose durante la adolescencia y las áreas que controlan la toma de decisión y el control de impulsos maduran más tarde. Entonces es por eso que los adolescentes están a un mayor riesgo y los hace más susceptibles al uso de drogas o trastornos por otras sustancias. El uso temprano de drogas es un fuerte factor de riesgo para desarrollar trastornos por uso de sustancias y otras enfermedades en el futuro. Si una persona comienza a utilizarlas en la adolescencia, es probable que lo siga utilizando cuando sea un adulto. Altas tasas de comorbilidad se observan en trastornos por uso de sustancias y trastornos de ansiedad, depresión, trastorno bipolar, el TDAH, que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, enfermedades psicóticas, el trastorno limítrofe de la personalidad y los trastornos de personalidad antisocial. Ojo aquí, aunque el uso de drogas
y la adicción se puede desarrollar a cualquier edad, en cualquier momento de nuestra vida. Algo curioso es que generalmente comienza en la adolescencia y esta es también la etapa de la vida en donde, como mencioné al principio, entre los 14 y los 24 años es cuando las personas comienzan a exhibir los primeros síntomas de una enfermedad mental. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre las barreras para el tratamiento de trastornos concurrentes. Las barreras más comunes son diagnóstico inadecuado, es decir que como algunos de los síntomas de la enfermedad mental, son máscara de los síntomas de adicción y viceversa, es a veces un poquito complicado que los profesionistas puedan encontrar el diagnóstico adecuado. Estigma dual, es decir, hay estigma por parte de lo que es la enfermedad mental y estigma del uso de sustancias. Falta de coordinación en el tratamiento. Desafortunadamente, los proveedores de salud mental, de enfermedades mentales, rara vez trabajan a la par de los proveedores de rehabilitación de uso de sustancias. Entonces son dos organizaciones diferentes y es un poquito difícil que se coordinen los dos. Y el acceso limitado a servicios especializados. No hay organizaciones que hagan los dos a la par. Antes se creía que se tenía que tratar uno o el otro primero, pero siempre llegaban a la conclusión de, el otro día escuché decir esto en una presentación, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Verdad? Es difícil que sepan si fue primero la adicción o la enfermedad mental, por lo que ahora se aboga porque se traten a la par, se lleva un tratamiento especializado en el que se traten de cubrir los dos trastornos. Otra barrera es el impacto en el proceso de recuperación. Es decir, la falta de un tratamiento integrado y coordinación puede llevar a recaídas. Es decir, la persona ya está en recuperación, está saliendo adelante, pero como no hay una coordinación en el tratamiento, recae. Y el estigma dual puede aumentar la resistencia a buscar ayuda y perpetuar el ciclo de la enfermedad. I think on the barriers for treatment, probably language barriers should be included, because I've seen cases where a patient is brought to the doctor and the doctor doesn't speak the language of the patient. Yes, absolutely. And then the patient would bring a relative and the relative will translate it, but the translation is not correct. So the doctor now will base it on what the translation was. So I think absolutely. Language barrier Yes, absolutely. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el estigma. Mencioné al final, ahorita ya casi llegamos a preguntas y respuestas, ¿ok? Porque ya me están enseñando que ya me queda poquito tiempo. Entonces, ¿qué es el estigma? Esa es una palabra que escuchamos siempre, que está ahorita muy trending en las redes sociales. Todo el mundo habla del estigma, ¿verdad? Pero en realidad entendemos lo que es, o pensamos que es nada más como, oh, pues es discriminar, es hacer a un lado a la persona. En realidad el estigma es un poquito más profundo. La Organización Mundial de la Salud define el estigma. El estigma es una marca que excluye a una persona de los demás y disminuye su valor en el grupo social al que pertenece. Es decir, es una etiqueta que le ponemos a la persona. Ahora, el estigma no es sobre la persona, el estigma es algo que sale de nosotros, que nosotros como comunidad implementamos y hacemos que exista. La persona no dice, tengan estigma hacia mí, ¿verdad? Somos nosotros quienes ponemos ese estigma. Algunos componentes del estigma son los estereotipos, el tener ideas negativas sobre lo que es la persona que tiene un problema de adicción, como decir, ay, tu tío el borracho, ¿verdad? O sea, esa es una manera de fomentar y hacer que perdure el estigma, porque dejamos de ver a la persona como esta persona, sino que ahora lo vemos como el borracho. Entonces ahí nosotros hacemos que eso crezca. Prejuicios, ideas negativas, que es, por ejemplo, pues dicen que tiene esquizofrenia, como que a mí me da miedo arrimármele porque no me vaya a dar un mal golpe o algo así. Ese es un prejuicio que podemos tener hacia una persona. Y la discriminación, al decir, pues no lo inviten, ¿para qué lo vamos a traer a la fiesta? Solo va a ser el ridículo, nos va a hacer pasar mal rato. Esa es una forma de discriminación, porque estamos con nuestros comportamientos, pensamientos, creencias, haciendo que la persona se aísle.
El estigma en torno a la salud mental y la adicción. Existen dos tipos de estigma, que es el estigma público, que es del que estamos hablando aquí, del que ya explicamos un poquito, y el autoestigma. Cuando nosotros ponemos esas creencias hacia la persona las empieza a internalizar y ya dejan de ser meras ideas, pensamientos, ahora pasan a ser una realidad para la persona, lo cual crea culpa, vergüenza, la necesidad de aislarse, yo no pertenezco, hace que la persona deje de tener esperanza en que puede su vida ser mejor. Las consecuencias del estigma: resistencia a buscar ayuda y tratamiento, aislamiento social, baja autoestima, reducción de oportunidades en empleo, educación y vivienda, y una que es muy importante, perpetúa el ciclo de la enfermedad y dificulta la recuperación. Es decir, como la persona está atrapada en este ciclo, no puede salir debido al estigma. Entonces aquí hay algunas estrategias para abordar el estigma. Hay que buscar crear educación y concientización. Es momento de que empecemos a buscar información. No se queden con lo que yo les estoy diciendo aquí. Investiguen, hagan preguntas, váyanse a su casa, busquen en Google. Todos tenemos acceso al Internet en estos días. Entonces es muy fácil que busquen más información. Fomentar el diálogo abierto. Hay que hablar del tema, sacar la conversación. No es algo que ya estamos como para poner debajo de la alfombra. Es momento de hablarlo. Desafiar los estereotipos. Si escuchamos que alguien dice, tu tío el borracho, ¿sabes qué? No es mi tío el borracho, se llama tal, se llama Raúl, ¿no? Entonces hay que llamarle Raúl. Sí, tiene un problema de adicción, pero él no es el borracho, es mi tío Raúl, de esa manera. Ofrecer capacitación, hay que buscar compartir lo que sabemos para que las demás personas se pueda despertar esa curiosidad y ellos también traten de buscar más información. Compromiso comunitario y de apoyo. Es bien importante que aquí en la diócesis se haga este compromiso de apoyo, que empecemos a apoyar a las personas que necesitan ayuda. Brian encontró en su investigación que el primer lugar al que las personas van cuando tienen problemas es a su iglesia, a su parroquia, ¿verdad? Entonces, si no estamos capacitados para ayudar, es muy difícil que la persona pueda romper ese ciclo. Fomentar la empatía y la compasión. Esto no nos cuesta nada, es algo que podemos hacer simplemente si vemos que alguien está pasando por un momento difícil, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo te puedo ayudar, no? Mira, que podemos buscar juntos. Si no sé cómo ayudarte, te puedo ayudar a buscar cómo podemos superar esto. Y monitorear y evaluar el progreso. Es importante que siempre nos estemos monitoreando como comunidad, ver en dónde estamos, qué otros recursos ocupamos traer, qué otra información se necesita para combatir el estigma. Y pues es momento de cambiar la narrativa. Cambiemos la historia sobre lo que es el estigma. Hay que humanizar la experiencia, hay que hacer, como dije, que se vea primero a la persona y después el problema, ya sea el trastorno mental o el trastorno por adicción, pero que se vea a la persona. Hay que cambiar esta historia. Y esto es parte de lo que Proyecto Amén, no sé si alguien de aquí ha escuchado hablar sobre Proyecto Amén anteriormente. Proyecto Amén es una colaboración entre RAND, que es una organización sin fines de lucro que se dedica a la investigación, NAMI, que es la Alianza Nacional sobre las Enfermedades Mentales, y la Diócesis de San Bernardino. Entonces, lo que Proyecto Amén, por sus siglas, Alma, Mente, Espíritu y Nuestra Comunidad, busca hacer es traer recursos a las parroquias para que aquí en nuestra comunidad esté disponible. ¿Cómo? Alma, Mente, Espíritu y Nuestra Comunidad. Aquí a Rosa Alvarado, que está allá atrás, ella es parte de Proyecto Amén. Ella ha estado en el proyecto por 7 años. Esto es algo que la diócesis ha estado trabajando con nosotros por 7 años. Y ella estuvo desde el principio y de verdad que ha sido algo bien bonito ver cómo la comunidad ha aceptado la información, los recursos y ver la gente que se ha beneficiado de estos programas. Muy bien.
opciones de tratamiento para las enfermedades mentales. Nada más quería hablar un poquito sobre esto porque es importante que cuando compartamos información sobre la enfermedad mental y el uso y las adicciones, compartamos de que hay tratamiento, de que se puede recuperar la persona. Eso es lo principal, de que cuando hablemos sea un mensaje de paz, de esperanza, que le demos esperanza a las personas allá afuera, de que no tienen por qué vivir así siempre, de que se puede, de que hay diferentes opciones, que está la terapia, que está las terapias, ¿cómo se dice?, complementarias, como el arte, la meditación, que hay los grupos de apoyo, los programas de rehabilitación, que hay medicamentos, que hay muchas diferentes cosas que pueden ayudar a la persona a sobresalir, pero esto no va a pasar por sí solo, no es algo que una sola persona pueda arreglar, se necesita de toda una comunidad para que esto cambie. Si queremos cambiar la historia, cambiar la narrativa, todos necesitamos de verdad involucrarnos y poner un granito de nuestra parte. Y pues aquí hay algunos recursos que pueden ayudar. Está el Departamento de Salud Mental del Condado, la Universidad de Loma Linda, que tiene un centro de comportamiento. Está el equipo de respuesta a crisis CCRT, que da ayuda móvil, que va donde tú estés teniendo una crisis. Y el NAMI, que es NAMI, la Alianza Nacional, aquí en San Bernardino, el local es el NAMI San Bernardino. Y estos recursos pueden ayudar a ayudar a quienes enfrentan desafíos de adicción y salud mental, brindando tratamiento, intervención y apoyo comunitario. Y pues yo los quiero invitar, más que nada, a que nos comprometamos a educarnos y a educar a otros sobre la salud mental, a que desafiemos el estigma cada vez que lo encontramos y a que apoyamos a quienes están en su camino hacia la recuperación. Y pues gracias, por mi parte es todo. El proyecto AMEN nació de la Oficina de Matrimonio y Vida Familiar. Aquí acaban de escuchar a Paola, la actual directora, pero Mario Martínez, que también está participando hoy, es perdón. Gracias, Josecito. Mario Martínez, que también está participando, esposo de Paola, ha sido el iniciador de esta iniciativa. No se pierdan conocer a la señora Rosy, que representa a NAMI. Han tenido mucha participación en 17 parroquias, ¿verdad? De las 92 parroquias, en 14. 14 parroquias han sido las elegidas para este estudio y esta muestra de cómo se impacta, cómo afecta que una comunidad de fe abra su mente para comprender mejor los problemas de adicción y salud mental, y también que lo que dijo nuestra terapeuta, que el primer lugar a donde una persona va es a su comunidad de fe. Si no encuentra ahí más que prejuicio, si no encuentra más que rechazo, segregación, ¿qué va a pasar? Tenemos muchas parroquias que nos reportan grandes dramas de salud mental. Tenemos parroquias con suicidios, tenemos parroquias con muchos jóvenes en adicciones, con muchas personas en la cárcel. Les ruego, por favor, llévense este mensaje que nos ha traído la doctora Isabel, platiquen con ella, platiquen con Rosy, invítenlos a sus parroquias. Yo he estado acompañándoles en muchas presentaciones. Tenemos que perder el miedo de decir, yo he visitado a un terapeuta o yo estoy visitando un terapeuta. Y no se nos va a caer nada en decir, he necesitado atención, intervención inclusive. Estoy en un tratamiento. Muchos tratamientos no son para siempre. Por una temporada te vas a tomar algo que te aliviane, pero va a pasar. El problema es si no lo tomas, si no lo...
tenemos que salir de esa religiosidad mágica de que Dios me va a hacer el milagro y mi marido se le va a quitar lo bipolar, o Dios me va a hacer el milagro y mi adolescente se va a enderezar, ¿verdad? Claro que hay que orar, pero también tenemos que buscar todos estos recursos. Se van a quedar con nosotros un ratito en lo que vamos a seguir hoy nuestro horario, pero si hay preguntas. Iba a preguntar, ¿esas presentaciones que hacen en las iglesias las hacen en español o en inglés? Los dos. ¿En los dos? En los dos. Nuestras presentadoras son perfectamente bilingües y les vamos a atender conforme ustedes lo soliciten. ¿De acuerdo? ¿Puedo pasar la hoja para ponerte los emails para que nos mandes? Claro que sí. Magnífico. ¿Otra pregunta atrás? ¿Cómo afecta la salud mental de los hijos cuando los padres se divorcian? Ese suele ser claro. ¿Cómo afecta la salud mental en los hijos después de que se divorcian? Ok. ¿Cómo afecta la salud mental en los hijos cuando los padres se divorcian? ¿Se acuerdan que les hablé de algunos cosas que pueden ser trauma que no están definidos como tal? Entonces, el pasar por un divorcio es algo que puede impactar al niño o al hijo de una manera muy fuerte y puede tener muchas repercusiones. Va a depender mucho de los factores que hay alrededor, el nivel de apoyo que el niño tenga, como los papás se divorcien, cómo pase el divorcio, ¿verdad? Si es un divorcio que pasa de manera natural, de manera tranquila. Ahora que si hay caos, que si hay pleitos en la corte, todo esto pues va a tener un impacto negativo. Entonces, si hay un impacto y es un suceso que impacta la vida del niño, y puede ser negativo o positivo dependiendo del sistema de apoyo y todo lo que hay alrededor. ¿Sí? Otra pregunta. How large is the network of Catholic mental health professionals in the diocese? We work with Sister Hannah and she's our counselor. We're wondering how we can connect her to the larger network. Esa es una muy buena pregunta porque es algo de lo que Proyecto Amén está tratando de averiguar, ¿verdad? No se sabe. Proyecto Amén hizo historia. Esta es la primera vez que se hizo una investigación en la comunidad católica y latina. ¿Qué fue la pregunta? La pregunta fue que cuántos proveedores hay que hablen, que sean católicos en nuestra comunidad. Dice que ella está teniendo una experiencia con un proveedor, pero no sabe cuál es el alcance o qué tan grande sea. Entonces, es algo de lo que Proyecto Amén está tratando de averiguar. Queremos juntar todos esos recursos para que la diócesis tenga de cierta manera sus propios proveedores, su propio grupo de referencia. De referencia, sí. Sí, su red de apoyo, hacia dónde van a ir los miembros de la comunidad, ¿verdad? Sí. Percy. Una consulta, mira, conozco centros de rehabilitación en México donde personas adictas a las drogas desarrollaron como consecuencia de su adicción, por ejemplo, una esquizofrenia. Entonces, en estos centros de rehabilitación les tratan este esquema dual. Pero te entendí que aquí en Estados Unidos no hay instituciones que traten ese tipo de esquema dual a la vez. Sí hay. Y eso es algo de lo que recientemente se está implementando, de que se descubrió que se tienen que tratar a la par, pero es muy limitado. Ese tipo de servicios es muy limitado. Era una de las barreras que mencioné, que no hay tantas organizaciones que hagan eso. Por lo regular se mantienen separados y tiene mucho que ver, no voy a hablar sobre política, pero las regulaciones, sobre todo California, limitan mucho los servicios y requieren diferentes tipos de credenciales que no cubren los dos. ¿Sí?